Bienvenidos. En este video se resuelve un ejemplo para la configuración emisor común. Ejemplo 1. Para el circuito de la figura, el transistor de silicio tiene HFE igual a 50. Se supone que todos los condensadores de desacoplo y acoplo tienen reactancia 0 en frecuencia de señal. Calcular las condiciones de reposo ICQ y HIE, el circuito equivalente para señal débil despreciando HRE y HOE, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Solución. Inciso A. Análisis en DC. Se obtiene el circuito equivalente considerando que la reactancia capacitiva tiende a infinito, eso quiere decir capacitores circuito abierto y señales de corriente alterna cero. Con esta condición, considerando capacitores circuito abierto, se obtiene el siguiente esquema para el análisis en corriente continua. Para el circuito de entrada determinamos el circuito equivalente de Thevenin, donde la resistencia de Thevenin lo denominamos RB, será igual al equivalente en paralelo de la resistencia R1 y R2, evaluando será igual a 8.33 kΩ. Y el voltaje de Thevenin, que lo denominamos V de base, es el voltaje en R2 en circuito abierto por divisor de tensión, será igual a R2 dividido entre R2 más R1 por VCC. Evaluando será igual a 4 volts. En el esquema identificamos dos mallas, la malla de entrada y la malla de salida. Designaremos malla de salida la malla en el cual circula la corriente I de colector y malla de entrada la malla en el cual circula la corriente de base. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff a la malla de entrada, voltaje base será igual a la caída de tensión en RB más la caída de tensión entre base y emisor más la caída de tensión en la resistencia de emisor. Para simplificar el análisis, se considera I de colector aproximadamente igual a I de emisor. Como se sabe, I de base es igual a I de colector dividido entre beta. Reemplazando este valor y despejando el valor de I de colector será igual a voltaje base menos voltaje base emisor dividido entre RB dividido entre beta más RE. Reemplazando los datos del ejemplo, se determina que I de colector es igual a 1.37 mA. Para calcular HIE es igual a HFE por BT dividido entre ICQ. Se debe recordar que BT a temperatura ambiente es igual a 25 mV. Reemplazando los datos del problema, HIE será igual a 899,28 ohm. Inciso B. Análisis en corriente alterna. Para determinar el circuito equivalente para corriente alterna, consideramos que para la frecuencia de la señal, frecuencias intermedias, la reactancia capacitiva tiende a 0 y voltajes de señal continua tiende a 0. Por lo tanto, considerando capacitores cortocircuito y fuentes de tensión continua cortocircuito, se obtiene el circuito que se muestra en la figura. En el esquema se observa que la resistencia de emisor se desacopla del circuito porque el capacitor conectado en paralelo lo cortocircuita a tierra y la resistencia RC y R1 se cortocircuitan a tierra porque la fuente de tensión continua es igual a C. Con estas consideraciones, si redibujamos el circuito, se obtiene el siguiente esquema. Para simplificar el análisis, determinamos la resistencia equivalente de las tres resistencias en paralelo RI, R2 y R1 y lo denominamos RA. Reemplazando los datos del ejemplo, será igual a 4.54 kΩ. En este último esquema se puede observar que el transistor se encuentra en la configuración emisor común, ya que el terminal de emisor es común a la entrada y a la salida. En primer lugar, volvemos a dibujar el circuito, pero dejando libre los terminales del transistor, emisor, base, colector. En esta condición, considerando los terminales del transistor, dibujamos el circuito equivalente simplificado para la configuración emisor común. Como se puede observar
en la figura, donde se tiene el parámetro híbrido HIE, que es la resistencia de entrada entre base y emisor, y entre colector y emisor se tiene la fuente de corriente controlada por corriente, HFE por I de base. Por lo tanto, debemos marcar también el elemento en el cual circula I de base. I de base circula a través de HIE. Además, en este circuito marcamos los puntos en los cuales se nos pide calcular la impedancia de entrada y la impedancia de salida, según el enunciado del ejemplo. Este sería el circuito equivalente para señal débil, despreciando HRE y HOE. Inciso C, para la ganancia de corriente. Considerando el último circuito, por divisor de corriente se determina la corriente de salida IO, que será igual a menos RC dividido entre RC más RL multiplicado por el valor de la fuente de corriente, que en este caso es HFE por I de base. El signo negativo se debe a que el sentido de la corriente generada por la fuente de corriente controlada es opuesto a la corriente de salida I sub O. Como en esta ecuación, la corriente de salida es función de I de base, a continuación determinamos I de base. Para I de base por divisor de corriente en el circuito de entrada, I de base será igual a RA dividido entre RA más HIE por la corriente I sub I. A continuación reemplazamos I de base en la primera ecuación y despejamos la relación I sub O dividido entre I sub I, que es la ganancia de corriente, que será igual a menos HFE por RC por RA dividido entre RC más RL por RA más HIE. Reemplazando los datos del ejemplo como se muestra a continuación, la ganancia de corriente A sub I será igual a menos 33,22. En este punto se realiza la siguiente aclaración. El signo negativo de la ganancia de corriente A sub I igual a menos 33,22 veces representa una inversión de fase de la señal de salida con respecto a la señal de entrada en 180 grados. Inciso D, para la impedancia de entrada. En la gráfica se puede observar que ZI será igual a RA en paralelo con HIE. Reemplazando los datos del ejemplo, ZI será igual a 750,6 ohm. Inciso E, para la impedancia de salida. De la gráfica también se puede observar que ZO será igual a RC, igual a 3.9 kilo ohm. En este punto realizamos la siguiente aclaración. Cuando el circuito de entrada y el circuito de salida se encuentran separados, como se muestra en el último circuito del inciso B, la determinación de la impedancia de entrada y la impedancia de salida se realiza de forma directa, pero si los circuitos no se encontraran separados, se debe buscar una forma de separar el circuito de entrada del circuito de salida, y de no ser posible realizar la separación de los circuitos de entrada y salida, se debe aplicar el método de análisis de determinación de la resistencia equivalente de los circuitos en los cuales se tiene fuentes controladas de tensión y corriente, como se observará en ejemplos posteriores. Con lo que concluimos este video. Gracias.